Buenas, en la presente investigación te estamos presentando a la señorita Astrid Chisuría y mi persona Franklin Real. Vamos a presentar lo que son los tipos de escala de investigación cuantitativa. Esto, claro, aplicándose al estudio de mercado. Vamos a definir lo que son los tipos de escala de medición de la investigación cuantitativa y el estudio del mercado. Vamos también a desarrollar lo que es la importancia de seleccionar la escala adecuada para el estudio del mercado, ya que si trabajamos en una organización es importante recopilar los datos exactos y los datos necesarios para poder tomar decisiones. Esta presentación también va a analizar qué esos tipos de escala y criterios se utilizan en cada uno. Tenemos las escalas nominales, que son las escalas de que podemos elegir, por ejemplo, un producto sin un orden definido, no para medir información, sino que simplemente se quiere tener la información de lo que va a seleccionar. Ejemplo, si es un menú de comida rápida, así ya se va a seleccionar pollo, se va a seleccionar pizza, se va a seleccionar hamburguesa. Es para tener ese tipo de información, ese tipo de estadísticas sin un orden definido. Por el contrario, las escalas ordinales que se tiene una clasificación o un orden definido. Ejemplo, si quieren medir niveles de satisfacción, si son niveles bajos, altos o medios. Esos son ese tipo de escalas ordinales. Tenemos también las tipos de escalas de intervalos. Son con tipo de distancias iguales sin un cero absoluto, que esas son miden la distancia entre valores significativos, pero no tienen un cero. Ejemplo, los termómetros o la temperatura de los productos no pueden llegar a cero, sino que tienen que medir a temperaturas así que es menos un valor o más un valor. También tenemos la escala con razón, que es para el método contrario de la escala de intervalo, con cero absoluto y una relación proporcional. Por el contrario, medir la variable con cero absoluto, donde permite interpretar por proporciones, ingresos, número de empleados, etc. Para comenzar, tenemos lo que son las escalas nominales. Estas son utilizadas para clasificar sin algún orden específico. Esto solamente simplemente esta escala es para clasificar o segmentar el mercado según cierta preferencia, cierta marca o cierta región geográfica. Para tener unos datos básicos de qué es lo que quiere más o menos el cliente si trabajamos en una empresa. ¿Qué ventaja nos da este tipo de escala? Bueno, que es una escala simple para poder recolectar esos datos y analizarlos. Pero así como tiene esa ventaja, la principal desventaja de ello es que falta información detallada y esto limita el análisis que uno puede realizar. Las escalas ordinales, por el contrario, del análisis, así tienen un orden definido. Se captura la información que se puede llenar, pero no se puede cuantificar con precisión. Es decir, por ejemplo, que en el ejemplo que coloqué aquí al lado, aparece lo que es la importancia. Hay una escala de estimación de extraordinaria a ninguna. Esos son para medir principalmente la satisfacción del cliente, ejemplo, o servicio que se haya ofrecido. En comparación, podemos clasificar esos elementos, podemos ordenarlos, sin embargo, depende cómo quieran colocar las características, podemos segmentarlo. ¿Cuántos clientes pudieron ordenar después de satisfacción del servicio cuando el cliente no fue satisfactorio? Y ahí podemos tener unos datos más exactos que al contrario con las nominales. Tenemos las que son escalas de intervalos. Esas escalas permiten medir los valores de ciertos datos, ciertos cálculos, pero no pueden tener cero. Este es un punto importante. Que tenemos acá como ejemplo, tenemos ejemplo la temperatura o la inteligencia. Estos ejemplos de que no pueden tener un cero como tal absoluto, que si necesitamos analizar matemáticamente algo, no nos va a servir, sino que simplemente podemos tener positivos o negativos. Acá tenemos que la contraparte, que son las escalas de razón, de que al contrario de la escala de intervalos, estos sí pueden tener cero. Entonces, este tipo de escalas sí nos permiten medir matemáticamente los datos. Ejemplo, lo que son los ingresos de una persona, la edad de cierta población que necesitan mantener el número cero, podemos utilizarlo. Y bueno, por eso es un poquito más amplio este tipo de escala. Se puede analizar mejor. Buenas, mi nombre es Astrid. Por acá vamos a continuar con la escala de Likert.
Esta escala es utilizada para medir actitudes, opiniones y motivaciones a través de cuestionarios. Se basa en una serie de afirmaciones o preguntas que los encuestados califican según su nivel de acuerdo o desacuerdo, permitiendo capturar la intensidad de sus sentimientos sobre un tema específico. Esta escala nos permite evaluar mediante una forma cuantitativa sentimientos, actitudes o destrezas de alguna persona o de algún individuo. Escala de categorías detalladas. Las escalas de clasificación son herramientas utilizadas para ordenar o clasificar elementos según su importancia, preferencia o calidad. Estas escalas nos permiten medir, mediante encuestas y cuestionarios, la satisfacción o el nivel de agrado que pueda tener algún individuo de acuerdo a la situación que se le presente. Puede ser satisfacción general de algún servicio, alguna encuesta para determinar cualquier categoría de la empresa, y mediante ella, de acuerdo a las ventajas que tenemos acá, obtenemos información detallada sobre las preferencias. En base a esto tomamos decisiones importantes para la empresa. Y en cuanto a las desventajas, nos comentan que las limitaciones en la interpretación, o sea, simplemente menciona qué le agrada y qué no le agrada, sin determinar el porqué o sin desarrollar el porqué. Escalas de orden jerárquico. Como esta escala es una escala ordinal, es una forma de clasificar elementos en categorías y establecer un orden entre ellas. Esto permite comparar los elementos en términos de su posición relativa, pero no la magnitud exacta de las diferencias entre ellas. Esto es una escala más estructurada, de la cual nos permite medir de menor a mayor el nivel de agrado o desagrado de acuerdo a la situación que se le presente a la persona. Va más al detalle del por qué agrada o no agrada, y a diferencia de las otras, es una escala que nos permite determinar de acuerdo a cada una de sus categorías alguna mejora que se pueda realizar dependiendo de cuál sea la más mencionada o cuál sea la oportunidad a mejora en cada categoría. Bueno, y ya para concluir, es importante tener en cuenta que no todas las escalas llegan a los mismos resultados. Es importante también saber determinar qué escala aplica a cierta investigación. También tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del estudio, el tipo de análisis que desea esperar y la facilidad para interpretar estos resultados. Una consecuencia de no tener esto claro es atacar un supuesto problema que no es la solución correcta. Esto ocasiona pérdidas de tiempo y recursos para la empresa y la organización.